El sol de Cuernavaca caía a plomo aquel martes, 23 de mayo de 2017. El calor, denso y húmedo, se pegaba a la piel como una segunda capa, haciendo que el aire pareciera vibrar sobre el asfalto. Dentro de la pequeña casa de la calle Bugambilias, el ambiente era aún más sofocante, pero no era el clima lo que oprimía el pecho de Elena Ramírez, una mujer de 72 años cuyos ojos, antes vivaces, ahora reflejaban una profunda fatiga. Sentada en su viejo sillón de mimbre, observaba a su único hijo, Ricardo, mientras él caminaba de un lado a otro de la sala con una impaciencia mal disimulada. Ricardo, un hombre que frisaba los 45, había heredado la altura de su difunto padre, pero no su paciencia. Su rostro, usualmente adornado con una sonrisa fácil que encantaba a sus clientes en la agencia de bienes raíces donde trabajaba, estaba tenso, marcado por una línea de preocupación en el entrecejo. Llevaba semanas hablando del futuro, de la necesidad de un cambio, pero Elena sabía que esas palabras eran solo un velo para ocultar su verdadera intención. «Mamá, tienes que entenderlo. Es lo mejor para ti», dijo Ricardo, deteniéndose frente a ella. Su voz, usualmente melosa, tenía un filo cortante. «Este lugar ya es muy grande para ti sola. Los gastos, el mantenimiento, es una carga. Además, tu salud no es la de antes. Necesitas cuidados constantes, gente a tu alrededor». Elena apretó los delgados brazos de su sillón. Cada palabra era una pequeña espina. «¿Y a dónde iría, mijo? Esta ha sido mi casa por más de 50 años. Aquí creciste tú, aquí murió tu padre. Cada rincón guarda un recuerdo». «Ya lo tengo todo arreglado», respondió él, evitando su mirada y enfocándose en un punto inexistente en la pared. «Encontré un lugar excelente, una casa de retiro en las afueras de la ciudad. Se llama El Reposo Dorado. Tiene jardines, enfermeras las 24 horas, actividades. Estarás mucho mejor allí, más segura». El Reposo Dorado. El nombre sonaba como una burla. Elena había oído hablar de esos lugares, depósitos de ancianos olvidados por sus familias, donde los días se estiraban en un silencio monótono, interrumpido solo por el tintineo de las pastillas y las comidas insípidas. «No quiero ir a ningún reposo, Ricardo. Mi lugar está aquí. Puedo cuidarme sola». La paciencia de Ricardo finalmente se quebró. Su máscara de hijo preocupado se desvaneció, revelando la fría avaricia que lo consumía. «No, no puedes», espetó, su voz subiendo de tono. «Te tropiezas a cada rato. La semana pasada dejaste el gas abierto. ¿Quieres incendiar la casa? ¿O quieres que un día te encuentre aquí tirada en el suelo sin que nadie se dé cuenta por días?» Seamos realistas. El verdadero motivo de su prisa no era la seguridad de Elena, sino la casa misma. Ubicada en una colonia que comenzaba a gentrificarse, la propiedad había triplicado su valor en la última década. Ricardo veía en esas paredes no el hogar de su madre, sino un activo financiero, un obstáculo entre él y la vida de lujos que creía merecer. La casa estaba a nombre de Elena, y mientras ella viviera allí, sus planes de venderla y usar el dinero para invertir en un desarrollo inmobiliario de lujo estaban estancados. Durante los siguientes días, la presión se volvió insoportable. Ricardo dejó de visitarla con pretextos amables. Ahora llegaba con un aire de urgencia, casi de amenaza. Escondía sus medicinas para la presión, olvidaba comprarle el mandado y dejaba las ventanas abiertas durante las frías noches de mayo, sabiendo que la humedad afectaba su artritis. Era una guerra de desgaste, silenciosa y cruel. La mañana del 30 de mayo, una semana después de la primera conversación, Ricardo llegó más temprano de lo habitual. Eran apenas las 7 de la mañana. Traía consigo una pequeña maleta. «Es hoy, mamá. El coche del asilo vendrá por ti a las 9. Ya pagué el primer mes. No hay vuelta atrás». Elena lo miró, con el corazón hecho un nudo de hielo. La traición era tan palpable que casi podía tocarla. En los ojos de su hijo no había ni una pizca de amor o compasión, solo una determinación fría y calculadora. «¿Cómo puedes hacerme esto, Ricardo? Soy tu madre. Precisamente porque soy tu hijo, estoy haciendo esto. Estoy velando por tu bienestar», mintió él sin titubear, mientras él metía en la maleta un par de vestidos viejos, algunas fotografías y sus artículos de aseo personal.
Elena permaneció inmóvil en su sillón. Vio cómo su vida era empacada en una caja de cartón, sus recuerdos profanados por las manos codiciosas de su propio hijo. Cuando el reloj marcó las 9, un coche blanco sin insignias se estacionó afuera. Dos hombres robustos, con uniformes asépticos, entraron sin decir una palabra. Ricardo le dio un beso frío en la frente. «Te visitaré pronto, mamá. Ya verás que te encantará». Elena no respondió. Se dejó levantar por los dos hombres, sus pies apenas rozando el suelo de la casa que ya no sería suya. Mientras la conducían hacia la puerta, su mirada se posó por última vez en el retrato de su difunto esposo, colgado en la pared. «Perdóname, Antonio», susurró en su mente. «No supe criar a nuestro hijo». El viaje fue un borrón de calles y árboles. El Reposo Dorado no estaba en las afueras de Cuernavaca, sino a casi 2 horas de distancia, en un pueblo polvoriento del estado de Morelos. No había jardines, solo un patio de tierra cercado por un muro alto con alambre de púas. El lugar olía a desinfectante barato y a tristeza. Una enfermera de rostro agrio la recibió, le quitó la pequeña maleta y la guió por un pasillo lúgubre hasta una habitación compartida con otras 3 ancianas de miradas perdidas. Esa noche, mientras yacía en una cama estrecha y dura, Elena comprendió la magnitud del abandono. Ricardo no la visitaría. Nadie lo haría. La había dejado allí para morir, para que su recuerdo se desvaneciera como el humo. Las lágrimas que no había derramado frente a su hijo ahora corrían silenciosas por sus sienes, empapando la almohada áspera. Pero en medio de la desesperación, una pequeña brasa de coraje comenzó a arder en su interior. No se dejaría morir. No le daría a Ricardo esa satisfacción. Sobreviviría. Y de alguna manera algún día la justicia encontraría su camino. Los primeros meses en El Reposo Dorado fueron un descenso al infierno. El lugar era una fachada para un negocio cruel. Familias que pagaban para deshacerse de sus mayores, y una administración que ofrecía el mínimo cuidado posible para maximizar sus ganancias. La comida era escasa y de mala calidad, a menudo no más que un caldo aguado y tortillas duras. Las medicinas se administraban de forma irregular, y cualquier queja era recibida con indiferencia o castigos, como la negación de la única llamada telefónica mensual permitida. Elena, debilitada por la tristeza y la mala alimentación, sintió que sus fuerzas la abandonaban. Su artritis empeoró debido a la humedad de las noches y la falta de medicamentos adecuados. Pasaba los días en un estado de letargo, sentada en una silla de plástico en el patio de tierra, viendo cómo el sol recorría el cielo sin esperanza. Ricardo nunca llamó, nunca apareció. El abandono era absoluto. Sin embargo, en medio de esa desolación, surgió una luz inesperada. Se llamaba Carmen, una de las pocas auxiliares de enfermería que trabajaba allí por necesidad, pero que aún conservaba un corazón compasivo. Era una mujer joven, de unos 25 años, con una sonrisa amable y ojos que veían más allá de la vejez de los residentes. Veía a las personas que habían sido. Carmen notó el rápido deterioro de Elena y la profunda tristeza en su mirada. Una tarde, mientras las demás enfermeras estaban distraídas viendo una telenovela en la pequeña sala de televisión, Carmen se acercó a Elena y le ofreció una taza de té de manzanilla caliente que había preparado a escondidas. «Tome, doña Elena. Esto le ayudará a calmar el frío», dijo en voz baja. Elena levantó la vista, sorprendida por el gesto. Hacía meses que nadie le hablaba con tanta dulzura. Aceptó la taza con manos temblorosas, y el calor reconfortante pareció llegarle hasta el alma. «Gracias, hija. Dios te lo pague». Ese pequeño acto de bondad fue el comienzo de una amistad clandestina. Carmen comenzó a pasarle porciones extra de comida, fruta que traía de su casa, y lo más importante, le conseguía sus medicamentos para la presión de manera regular. Le contaba historias de su pueblo, de su familia, llenando el silencio opresivo del asilo con el sonido de la vida exterior. A su vez, Elena le habló de su vida, de su esposo Antonio, de su amor por la jardinería y de la traición de su hijo. «Ese hombre no tiene madre», dijo Carmen con indignación una noche, mientras le aplicaba una pomada en las manos hinchadas de Elena. «¿Cómo pudo dejarla aquí? La casa, me dice usted, está a su nombre». «Sí, a mi nombre», confirmó Elena,
con una voz que recuperaba poco a poco su antigua firmeza. Mi Antonio siempre dijo que una mujer debía tener algo propio, por si acaso. Nunca imaginó que el por si acaso sería nuestro propio hijo. La idea comenzó a tomar forma gracias a la insistencia de Carmen. ¿Y no ha pensado en recuperarla? Legalmente él no puede hacer nada si usted es la dueña. No puede venderla sin su firma. La esperanza era un sentimiento que Elena creía haber perdido para siempre, pero las palabras de Carmen la reavivaron. Sin embargo, ¿cómo podría hacer algo encerrada en ese lugar? No tenía dinero, ni contactos, ni forma de salir. Fue Carmen quien ideó el plan. Su primo Mateo era un joven abogado recién graduado que trabajaba en un despacho en la Ciudad de México, pero que visitaba a su familia en Morelos cada 2 fines de semana. Se especializaba en derecho familiar y, según Carmen, tenía un profundo sentido de la justicia. Déjeme hablar con él, doña Elena. No perdemos nada. Le contaré su historia. Estoy segura de que querrá ayudarla. 2 semanas después, en un domingo soleado, Carmen organizó una visita familiar para Elena. Mateo se presentó como su sobrino. Era un joven de aspecto serio, pero con una mirada inteligente y empática. Se sentaron en el patio, lejos de los oídos curiosos, y durante casi 2 horas, Elena le relató cada detalle de su historia, desde la creciente codicia de Ricardo hasta el abandono en El Reposo Dorado. Le entregó una copia de su identificación y el número de la escritura de la casa, datos que había memorizado como un mantra durante las noches de insomnio. Mateo la escuchó con atención, tomando notas en un pequeño cuaderno. Cuando Elena terminó, el joven abogado cerró el cuaderno y la miró con determinación. Doña Elena, lo que su hijo hizo no solo es moralmente reprobable, sino que constituye un abandono y potencialmente un fraude. Él la ha privado de su libertad y de su patrimonio bajo falsos pretextos. Tenemos un caso sólido. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de temblar. ¿De verdad cree que podemos hacer algo?, preguntó con un hilo de voz. No solo creo que podemos, sino que debemos, afirmó Mateo. El primer paso es sacarla de aquí. Presentaré un recurso de habeas corpus en su nombre, argumentando que está retenida en contra de su voluntad y en condiciones que ponen en riesgo su vida. Una vez que esté libre, iniciaremos el proceso para reafirmar su control total sobre su propiedad y, si usted lo desea, explorar acciones legales contra su hijo por abandono. El proceso no fue rápido ni fácil. La administración del asilo, al enterarse de la intervención legal, intentó obstruir el proceso, negando el acceso a Mateo y afirmando que Elena sufría de demencia senil y no estaba en condiciones de tomar decisiones. Pero Mateo fue implacable. Presentó testimonios de Carmen, consiguió una evaluación psiquiátrica independiente que certificó la lucidez de Elena y demostró las pésimas condiciones del lugar ante el juez. Finalmente, después de 3 largos meses de batalla legal, una mañana de noviembre, un oficial de la corte, acompañado por Mateo, llegó a El Reposo Dorado con una orden judicial. La directora del asilo, pálida y furiosa, no tuvo más remedio que acatarla. Cuando Elena cruzó las puertas del asilo, esta vez como una mujer libre, el aire fresco de la mañana le pareció el más dulce que había respirado en su vida. Carmen la esperaba afuera, con lágrimas en los ojos. Las 2 mujeres se abrazaron con fuerza. «Se lo dije, doña Elena, se lo dije», susurró Carmen. Elena no se iría a vivir sola de inmediato. Mateo y Carmen habían arreglado que se quedara temporalmente con la abuela de Carmen, en un pequeño pueblo cercano. Allí, rodeada del cariño de una familia que no era la suya, pero que la había adoptado como propia, Elena comenzó a recuperarse de verdad. Su salud mejoró, sus ojos recuperaron su brillo y la brasa de coraje que había nacido en la oscuridad de su abandono se convirtió en un fuego inextinguible. Ya no era solo una víctima, era una luchadora, y su batalla apenas comenzaba. Los siguientes 2 años fueron un periodo de lenta pero constante reconstrucción. Viviendo en la modesta pero acogedora casa de la abuela de Carmen, doña Isabel, Elena redescubrió los placeres simples de la vida. Ayudaba en el jardín, preparaba moles y salsas siguiendo las recetas de su anfitriona, y por las noches
las tres mujeres se sentaban en el porche a conversar, sus voces mezclándose con el canto de los grillos. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se sentía parte de una familia. Mientras su espíritu sanaba, su mente, guiada por Mateo, se enfocaba en la estrategia. El joven abogado la visitaba cada 15 días, trayendo avances y delineando los siguientes pasos. Su plan era metódico y paciente, diseñado para no alertar a Ricardo antes de tiempo. «Lo último que queremos es que él se entere de que usted está libre y bien», explicó Mateo durante una de sus visitas, mientras disfrutaban de un café de olla preparado por doña Isabel. Si se entera, podría intentar vender la casa de forma fraudulenta, falsificando su firma o declarándola incompetente. Nuestro silencio es nuestra mejor arma. El primer paso fue obtener una copia certificada de la escritura de la propiedad en el Registro Público de la Propiedad de Cuernavaca. Como Mateo había anticipado, la casa seguía a nombre de Elena Ramírez. Ricardo no había podido mover un solo dedo sin la firma de su madre. Probablemente, él creía que era solo cuestión de tiempo antes de que ella falleciera en el asilo, momento en el cual, como único heredero, la casa pasaría a sus manos sin complicaciones. Su arrogancia era su mayor debilidad. El siguiente movimiento fue establecer un candado legal sobre la propiedad. Mateo interpuso una medida cautelar ante un juez de lo civil, solicitando una anotación marginal en la inscripción de la propiedad. Esta anotación indicaría que el inmueble estaba sujeto a un litigio, impidiendo cualquier transacción de compra-venta hasta que el asunto se resolviera. Para justificar la medida, presentaron la historia del abandono de Elena y el riesgo fundado de que su hijo intentara despojarla de su único patrimonio. El juez, conmovido por el relato y las pruebas del indigno confinamiento, concedió la medida de inmediato. La casa estaba legalmente blindada. Mientras tanto, Ricardo vivía en un estado de dichosa ignorancia. Se había mudado a la casa de su madre el mismo día que la abandonó. Hizo algunas remodelaciones superficiales, pintó las paredes de un blanco impersonal, cambió los muebles viejos por unos de diseño moderno y minimalista y convirtió el amado jardín de Elena en una terraza de concreto con una parrilla de acero inoxidable. Para sus amigos y colegas, contaba una versión edulcorada de la historia. Su madre, sufriendo de una demencia avanzada, había sido internada en la mejor clínica especializada para su propio bien. Él, como hijo devoto, ahora cuidaba de la casa familiar. Su negocio de bienes raíces prosperaba, en parte gracias a la imagen de hombre exitoso y familiar que proyectaba. Vivía cómodamente, gastando sin medida, convencido de que la fortuna de la venta de la casa estaba a la vuelta de la esquina. De vez en cuando llamaba a El Reposo Dorado. Una enfermera, sobornada por la directora para mantener la farsa, le informaba que su madre estaba estable, pero muy confundida, reforzando su creencia de que ella ya no era una persona, sino un problema convenientemente archivado. Elena, por su parte, se fortalecía día a día. Con la ayuda de Carmen aprendió a usar un teléfono inteligente básico. Mateo le creó una cuenta de correo electrónico y le enseñó a revisar los documentos que le enviaba. La mujer que apenas unos años atrás parecía destinada a desaparecer en el olvido, ahora revisaba borradores de documentos legales y daba su aprobación con una claridad y una determinación que sorprendían a su joven abogado. «Doña Elena, tiene usted una mente más aguda que muchos de mis clientes empresarios», le dijo Mateo un día, con una sonrisa de admiración. «La necesidad es la mejor maestra, mijo», respondió ella, con un dejo de ironía. «Y yo tengo una necesidad muy grande de justicia». El paso final de la estrategia fue la preparación del golpe de gracia. No se trataba solo de recuperar la casa, sino de hacerlo de una manera que dejara una marca indeleble en Ricardo. Mateo preparó una demanda de desahucio, también conocida como juicio de terminación de comodato. Legalmente, Ricardo estaba ocupando la casa en calidad de comodatario precario, es decir, un ocupante sin contrato y sin pagar renta, cuya estancia dependía únicamente de la voluntad del propietario. Elena, como legítima dueña, tenía todo el derecho de revocar ese permiso tácito y exigir la desocupación inmediata del inmueble. Paralelamente, reunieron todas las pruebas del abandono, el testimonio jurado de Carmen,
los registros médicos que demostraban la negligencia en el asilo, la evaluación psiquiátrica que confirmaba la lucidez de Elena y los estados de cuenta bancarios que mostraban los pagos mensuales que Ricardo hacía al asilo, probando que él la había puesto allí. A finales de octubre de 2019, casi 2 años y medio después de su abandono, todo estaba listo. Mateo tenía en su portafolio la demanda de desahucio sellada por el juzgado y la orden de notificación para ser entregada por un actuario judicial. El día que el actuario le entregue esta notificación, su hijo tendrá un plazo legal muy corto, usualmente de 5 a 10 días hábiles, para desalojar la propiedad voluntariamente, explicó Mateo a Elena en su última reunión antes de la acción. Si no lo hace, procederemos con el lanzamiento, es decir, el desalojo forzoso con ayuda de la fuerza pública. Elena asintió lentamente, su rostro una máscara de serenidad que ocultaba un torbellino de emociones. No sentía alegría ni sed de venganza, solo una fría y pesada sensación de justicia inminente. Era el final de un largo camino, el cumplimiento de la promesa que se había hecho a sí misma en la noche más oscura de su vida. «Quiero estar allí», dijo con voz firme. «Cuando le entreguen los papeles, quiero que me vea, quiero que sepa que fui yo». Mateo la miró, comprendiendo la necesidad de esa confrontación final. «Como usted ordene, doña Elena. Estaremos allí». La fecha se fijó para el jueves 7 de noviembre, a las 10 de la mañana. El día en que el mundo de Ricardo, construido sobre cimientos de codicia y mentiras, se vendría abajo. El 7 de noviembre de 2019 amaneció con un cielo despejado y una brisa fresca, inusual para Cuernavaca. Elena se despertó antes del alba. Se vistió con un cuidado que no había tenido en años. Un vestido de color azul oscuro, sencillo pero elegante, que Carmen le había ayudado a comprar, un rebozo de lana fina sobre los hombros y sus zapatos más cómodos. Su cabello, ahora completamente blanco, estaba recogido en un moño pulcro. Al mirarse en el pequeño espejo del cuarto de doña Isabel, no vio a una anciana frágil, sino a una mujer que había atravesado el infierno y regresaba con la frente en alto. Mateo pasó por ella a las 8 en punto. Carmen y doña Isabel la despidieron con abrazos y bendiciones. Durante el trayecto a Cuernavaca, un silencio solemne llenaba el coche. Elena miraba por la ventana, observando cómo el paisaje rural daba paso a los suburbios y luego a las calles familiares de la ciudad. Cada esquina, cada árbol, le traía una oleada de recuerdos. Llegaron a la calle Bugambilias a las 9:45. Mateo estacionó el coche a media cuadra de la casa, en un lugar con buena visibilidad. El actuario judicial, un hombre corpulento y de rostro impasible, ya los esperaba. «Buenos días, licenciado». «Buenos días, señora», saludó el funcionario. «Procederemos a las 10 en punto, como está estipulado». Elena asintió, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Miró hacia su casa. Desde afuera se veía casi igual, aunque las bugambilias que su esposo había plantado y que ella cuidaba con tanto esmero habían sido arrancadas. En su lugar, ahora había unos arbustos geométricos y sin flores. Una punzada de dolor le atravesó el pecho. Era un símbolo de todo lo que Ricardo había intentado borrar. A las 10 en punto, Ricardo salió de la casa. Vestía un traje caro y hablaba por su teléfono celular, riendo a carcajadas por algún negocio cerrado o una broma con un cliente. Caminó hacia su reluciente camioneta estacionada frente a la puerta. Parecía la viva imagen del éxito y la autoconfianza. En ese momento el actuario, seguido por Mateo, se acercó a él. Elena permaneció junto al coche, observando la escena desde la distancia. «¿Ricardo Morales Ramírez?», preguntó el actuario con voz monótona y oficial. Ricardo bajó el teléfono, su expresión cambiando de la jovialidad a la molestia. «¿Sí? ¿Quién pregunta?» «Soy actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil. Vengo a entregarle una notificación judicial». La sonrisa de Ricardo se desvaneció por completo. Miró a Mateo, un joven abogado que no reconoció, y luego al sobre que el actuario le extendía. Con gesto de fastidio, lo tomó. «¿De qué se trata esto? ¿Una multa de tráfico?», dijo con arrogancia mientras abría el sobre. Sus ojos recorrieron las primeras líneas del documento. Su rostro comenzó a perder color. Leyó las palabras «demanda de desahucio».
Terminación de comodato. Propietaria Elena Ramírez. Su mandíbula se tensó. Siguió leyendo, su respiración volviéndose agitada. Vio la orden del juez, el plazo de 5 días para desalojar, la advertencia del lanzamiento forzoso. Esto es un error. Es imposible, murmuró levantando la vista hacia el actuario con los ojos desorbitados. Mi madre, ella no está en condiciones. Ella está en una clínica. La demandante está aquí presente, dijo Mateo con calma, y con un gesto de la cabeza señaló hacia el otro lado de la calle. Ricardo giró la cabeza lentamente, como en una pesadilla, y entonces la vio, su madre, de pie, erguida, mirándolo fijamente desde la distancia. No era la mujer encorvada y temblorosa que había abandonado en un asilo miserable. Era una figura de una dignidad imponente, envuelta en la luz de la mañana. El shock en el rostro de Ricardo fue total. Palideció hasta adquirir un tono ceniciento, el papel temblando en su mano. La realidad lo golpeó con la fuerza de un tren. Elena decidió que era el momento. Con pasos lentos pero firmes, cruzó la calle. El mundo pareció reducirse a ese pequeño espacio de asfalto entre ella y su hijo. Se detuvo a unos metros de él. «Hola, Ricardo», dijo, su voz clara y sin un atisbo de temblor. Él la miraba como si estuviera viendo un fantasma. Balbuceó, intentando formar palabras que no salían. «Mamá, ¿cómo? ¿Qué es esto?» «Esto es justicia, hijo», respondió Elena, su mirada fría como el acero. «Creíste que podías desecharme como a un trasto viejo para quedarte con mi casa. Pensaste que moriría en ese lugar inmundo al que me enviaste, pero te equivocaste». El rostro de Ricardo se contrajo en una mueca de pánico y desesperación. La fachada de hombre exitoso se derrumbó, revelando al niño codicioso y asustado que siempre había sido. «No puedes hacerme esto. Es mi casa. He invertido dinero aquí. Soy tu hijo. Esta nunca fue tu casa. Y dejaste de actuar como mi hijo el día que me abandonaste a mi suerte», replicó Elena, su voz resonando en el silencio de la calle. «Tienes 5 días para sacar tus cosas. Después de eso, no quiero encontrar ni un solo rastro de ti aquí». Se dio la vuelta sin esperar respuesta. No había nada más que decir. Mientras caminaba de regreso al coche de Mateo, sintió como un peso inmenso, que había cargado por años, se desprendía de sus hombros. No miró hacia atrás. No necesitaba ver la ruina en la que se había convertido su hijo. El actuario dio por concluida la diligencia y se retiró. Mateo se acercó a Ricardo, que seguía paralizado en la acera. «Le aconsejo que cumpla con la orden, señor Morales. Ahorrará tiempo y evitará la humillación de un desalojo público. Mi clienta ha sido muy paciente. Esa paciencia se ha terminado». Sin más, Mateo se unió a Elena en el coche. Antes de arrancar, ella miró por última vez la fachada de su hogar. Ahora ya no veía los arbustos impersonales de Ricardo, sino las bugambilias que volvería a plantar. La casa la estaba esperando. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en camino a casa. Los 5 días siguientes fueron un tormento para Ricardo. El pánico inicial dio paso a una furia impotente. Llamó a varios abogados, pero todos le dieron la misma respuesta desalentadora. El caso era prácticamente indefendible. La propietaria legal estaba viva, lúcida y en pleno uso de sus derechos. Él era un simple ocupante sin título legal. La casa no era suya. La noticia de la demanda se extendió como la pólvora entre su círculo social y profesional. La historia real, la del abandono y el regreso de su madre, reemplazó la ficción que él había construido. Sus amigos dejaron de contestarle las llamadas. Sus socios comerciales se distanciaron, temerosos de asociarse con un hombre cuya reputación se había desmoronado. La agencia de bienes raíces donde trabajaba lo despidió, argumentando que su escándalo personal dañaba la imagen de la empresa. En menos de una semana, el mundo de Ricardo se vino abajo. Desesperado intentó apelar a la lástima. El tercer día apareció en el pueblo donde vivía Elena, en la casa de doña Isabel. Lloró, suplicó, se arrodilló en la tierra, pidiendo perdón. «Mamá, por favor, perdóname. No sabía lo que hacía. Estaba ciego por el dinero», gimió, aferrándose a la puerta. Elena lo observó desde el interior, a través de la ventana, con el corazón pesado pero firme.
Doña Isabel y Carmen estaban a su lado, como una guardia silenciosa. Recordó las noches de frío en el asilo, el hambre, la desesperanza. Recordó la mirada vacía de las otras ancianas abandonadas. Su perdón no era algo que pudiera ganarse con lágrimas de cocodrilo. «Es demasiado tarde para eso, Ricardo», dijo Elena, su voz llegando a él a través de la puerta cerrada. «Tus acciones tuvieron consecuencias. Ahora tienes que vivir con ellas». Derrotado, Ricardo se marchó. Los 2 días siguientes los pasó sacando sus pertenencias de la casa de la calle Bugambilias. Tuvo que vender sus muebles de diseño a una fracción de su costo para pagar un mes de alquiler en un pequeño apartamento en una zona menos afortunada de la ciudad. Su lujosa camioneta, que aún estaba pagando, pronto sería embargada por el banco. El 6º día, el 12 de noviembre, Elena regresó a su casa. Mateo la acompañó junto con un cerrajero. La cerradura que Ricardo había instalado fue reemplazada. Al entrar, un olor a encierro y a los productos de limpieza químicos que usaba su hijo la recibió. La casa se sentía extraña, impersonal, pero era suya. Lo primero que hizo fue abrir todas las ventanas, dejando que el aire fresco de Cuernavaca barriera los últimos vestigios de la presencia de Ricardo. Luego, con la ayuda de Carmen, que había pedido el día libre para estar con ella, comenzó la tarea de reclamar su espacio. Guardaron en cajas las pocas cosas que Ricardo había dejado atrás, principalmente basura y objetos sin valor. Los días siguientes fueron de renovación. Mateo, usando parte de los fondos que Elena tenía guardados y que él había ayudado a proteger, contrató a un pequeño equipo de trabajadores. La insípida terraza de concreto fue demolida. En su lugar, trajeron tierra fértil y con la ayuda de un jardinero, Elena comenzó a diseñar su nuevo jardín. Plantó jacarandas, rosales y, por supuesto, 2 jóvenes plantas de bugambilias a cada lado de la entrada, justo donde habían estado las originales. La casa, poco a poco, volvió a ser un hogar. Muebles nuevos, elegidos por Elena, reemplazaron el vacío. Eran sencillos pero cómodos, llenos de color. El retrato de su esposo Antonio volvió a ocupar su lugar de honor en la pared de la sala. El aroma a café de olla y a guisos caseros reemplazó el olor a químico. Elena no estaba sola. Carmen la visitaba cada fin de semana, a menudo acompañada por doña Isabel. Mateo pasaba a verla regularmente, no ya como abogado, sino como un amigo, casi como el nieto que nunca tuvo. Incluso algunos de los viejos vecinos, que habían creído la mentira de Ricardo, pero que ahora conocían la verdad, se acercaron para darle la bienvenida y ofrecerle su amistad. Una tarde de abril del año siguiente, sentada en su sillón de mimbre en el porche, Elena observaba su jardín floreciente. Las bugambilias, aún jóvenes, ya comenzaban a trepar por la pared, sus flores de un fucsia vibrante brillando bajo el sol. Tomaba una taza de té, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Su historia se había convertido en una especie de leyenda local, un cuento con moraleja sobre la justicia y la resiliencia. Pero para Elena no era una leyenda, era su vida. Había aprendido de la manera más dura que la sangre no siempre garantiza la lealtad y que la verdadera familia, a veces, es la que se elige, la que se construye con lazos de bondad y respeto mutuo. No volvió a saber de Ricardo. Escuchó rumores de que se había mudado a otra ciudad, que trabajaba en algo sin importancia, que vivía una vida gris y anónima. No sentía odio hacia él, solo una profunda y melancólica lástima. Él había elegido su camino. Ella había luchado por recuperar el suyo. Miró las raíces de sus nuevas bugambilias, aferrándose a la tierra, y sonrió. Al igual que ellas, ella también había echado nuevas raíces. Había sobrevivido al abandono, había luchado por su dignidad y había recuperado no solo una casa, sino a sí misma. Y en el florecer de su jardín encontró la prueba de que, incluso después del invierno más crudo, la vida siempre, siempre encuentra la manera de volver a florecer.